Audiocuentos Disney. Mulan. Hace muchos siglos ya, en la lejana China imperial, una enorme muralla de miles de kilómetros de longitud separaba este pacífico y próspero reino de sus ambiciosos vecinos. Centenares de soldados imperiales hacían guardia constantemente sobre la gran muralla. Su misión era prevenir cualquier invasión que pudiera amenazar a su amado país. Durante muchos años, aquel interminable muro de piedra fue un eficaz medio para mantener alejado Enviad a las tropas a proteger a mi pueblo. El emperador llamó a Chifu, el consejero imperial. Chifu, Excelencia. reparte avisos de movilización por todas las provincias. Llama a los reservistas y recluta tantos hombres como sea posible. Disculpadme, Majestad, pero creo que podrán detenerlo mis tropas. No quiero correr ningún riesgo, general. Un grano de arroz desequilibra una balanza. Un hombre puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Lejos de la ciudad imperial, en una tranquila provincia del imperio, un hombre rezaba fervorosamente en el templo de sus antepasados. Honorables ancestros, ayudad hoy a Mulan para que impresione a la casamentera. Quien así oraba era el padre de Mulan, el noble Fazú, un valiente y bravo guerrero ya entrado en años, que ahora estaba retirado del servicio activo. Las múltiples heridas que tenía en su cuerpo, recuerdo de sus antiguas campañas militares, le impedían seguir luchando. Mulan, su única hija, era una bella muchacha de brillante y larga cabellera negra que tenía un carácter soñador e independiente. Aquel día, ¿por qué se retrasaría tanto Mulan? Oh, mira que llegar tarde. Debí pedir suerte a los ancestros. ¿Pedir suerte a los muertos? Interrumpió la abuela de Mulan. ¡Qué tontería! Además, no necesitamos más suerte que esto. La anciana levantó entonces una jaulita que contenía un simpático y cantarín grillo. Era un grillo de la suerte, o al menos así lo creía la bondadosa y supersticiosa abuela. Mientras la anciana sonreía a su nuevo talismán, apareció Mulan a lomos de un soberbio caballo de color tan negro como el de sus hermosos cabellos. Ya estoy aquí. Falí no estaba muy contenta con el retraso de su hija. ¿Qué? Pero no quiero oír excusas. Y ahora vamos a asear. Falí y la abuela comenzaron a ayudar a Mulan a vestirse adecuadamente para aprobar el examen de la casamentera. Si no superaba la prueba Mulan, no conseguiría un marido apropiado, y el deshonor recaería sobre toda la familia Fa. Por fin la joven estuvo presentable como correspondía a una ocasión como aquella. Falí estaba realmente orgullosa del aspecto de su hija.
La abuela, por su parte, sin que Mulan se diera cuenta, le introdujo en el vestido el grillito para que le diera buena suerte. Por fin llegó el momento de presentarse ante la casamentera. Aquella mujer de carácter terrible y puntilloso llamó a la joven candidata con su potente y áspera voz. Fa Mulan. ¡Presente! Hablando sin mi permiso. Mal empezaba la pobre Mulan. La casamentera comenzó a inspeccionar detenidamente a la jovencita. Muy delgada. No es buena para tener hijos. Cuando aquella desagradable y engreída mujer acabó su particular examen sobre el físico de Mulan, le hizo una pregunta muy difícil. Ahora recita la admonición final. Bien. Cumple con tus deberes con calma y respeto y reflexiona antes de tragar. Actuar. Eso te dará honor y gloria. Pero la prueba no acababa ahí. La casamentera entonces le hizo un test de aptitud. Y ahora sirve el té. Para complacer a tus futuros suegros, debes demostrar cierto sentido de dignidad, refinamiento, y también debes guardar la compostura. En ese momento, el grillo de la suerte, que había estado todo ese tiempo escondido entre la ropa de Mulan, saltó fuera, con tan mala fortuna que fue a caer dentro de la taza de té que había servido la jovencita. La casamentera, que no se había dado cuenta de que el grillo estaba dándose un chapuzón en el té, se llevó la taza a los labios. El pobre grillo, ante la amenaza de verse engullido por aquella vieja cascarrabias, saltó de la taza, pero se coló por el escote de la casamentera. Menuda se lió. La casamentera, asustada, dio un respingo y fue a caer sobre una estufa llena de carbones incandescentes. Cuando notó que su trasero estaba ardiendo, comenzó a dar alaridos y a correr como una endemoniada por toda la casa. Cuando al final consiguió apagar el pequeño incendio que se había declarado en sus posaderas, la casamentera levantó el dedo amenazadoramente contra Mulan mientras sentenciaba. ¡Eres una desgracia! Puedo que parezcas una novia, pero no aportarás honor a tu familia ¡nunca! Aquello era terrible. Había deshonrado a su familia. ¿Qué iba a hacer ahora para restituir el honor de los Fa? Quizás ella no sirviera para estar casada, o tal vez no sirviera para nada. Pero para responder a esas preguntas, necesitaba primero saber en realidad quién era ella. Mulan estaba muy triste. La joven comenzó a pasear por el hermoso jardín mientras se lamentaba en silencio de su desgracia. Su padre, que la vio tan apenada, se acercó a ella para darle ánimos. Vaya, vaya. Qué flores tan bonitas tenemos este año. Pero mira, esta es tardía. Seguro que cuando haya crecido, será bella, la más hermosa de todas. Mulan agradeció de todo corazón las palabras de su padre. De pronto, se oyó el galope de unos caballos. La joven y su padre se acercaron hasta la puerta de la casa. Allí vieron un grupo de soldados que escoltaban a Chifú, el consejero imperial, quien se disponía a leer un pregón. ¡Ciudadanos! Traigo una proclama urgente de la ciudad imperial. Los hunos han invadido China. Por orden del emperador, un hombre de cada familia deberá servir en el ejército imperial. La familia Xiao. La familia Yi. Como el cabeza de la familia Yi era ya un respetable anciano, su hijo se adelantó hasta donde estaba el consejero real para recoger de sus manos la orden de alistamiento. Yo serviré al emperador en lugar de mi padre. La familia Fa. El valeroso Fazú
a pesar de estar sumamente enfermo, se acercó a recoger su orden de alistamiento. Estoy listo para servir al emperador. ¡Padre! ¡No puedes ir! ¡Mulan! Perdón, señor. Mi padre ya ha luchado valerosamente. ¡Silencio! La cortó en seco Chifu. Después, dirigiéndose a Fazú, añadió: Harías bien en enseñar a tu hija a contener la lengua en presencia de un hombre. Mulan, guiada por el amor a su padre, no se había dado cuenta de que con sus súplicas estaba poniendo en entredicho su valor. Mulan, no me deshonres más. Mulan se alejó apenada de allí. Chifu le ordenó a Fazú: Irás mañana al campamento buzo. Sí, señor. Fazú, con gran dignidad, se volvió a su casa. Una vez en ella, abrió el armario en donde guardaba su armadura de guerrero. Creyendo estar solo en la sala, tomó su espada y la desenvainó. Pero estaba tan débil que apenas pudo sostenerla y se le cayó al suelo. Mulan, que estaba escondida tras una columna, observó todo con suma tristeza. Su padre estaba gravemente enfermo y ella no podía permitir que fuera en ese estado a la guerra. Así, a la hora de la cena, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa, Mulan exclamó: Yo pienso que es injusto. Mulan. Hay hombres jóvenes para luchar por China. Es un gran honor poder defender a mi país y a mi familia. ¿Y vas a morir por ese honor? Moriré cumpliendo con mi deber. Pero si- Conozco mi deber. Es hora de que aprendas el tuyo. Al oír el reproche de su padre, Mulan salió corriendo al jardín. Una vez fuera, bajo una terrible tormenta, Mulan se sentó a reflexionar sobre las palabras de su padre. Se sentía herida en su orgullo. A fin de cuentas, ella solo trataba de protegerle. Después de reflexionar un rato, Mulan tomó una enérgica decisión. Se levantó y se dirigió al templete donde descansaban los espíritus de sus ancestros. Tras orar devotamente ante ellos, se dirigió de vuelta a la casa. Una vez allí, entró sigilosamente en la habitación donde sus padres dormían. Sin hacer el menor ruido, tomó en sus manos de la mesita que había junto a la cama la orden de reclutamiento. Y en su lugar dejó una hermosa peineta de flores que llevaba prendida del pelo. Después salió del dormitorio de sus padres y se dirigió al armario en donde su padre guardaba sus vestimentas de guerrero. Cogió la espada y, sin pensarlo dos veces, cortó su hermosa melena negra. Se recogió el pelo como si fuera un chico y se vistió la armadura de su padre. Después se dirigió a la cuadra, ensilló su magnífico caballo y partió a galope tendido hacia el campamento Wu Shon, en donde todos los guerreros debían acudir para alistarse. Al rato de marcharse, su padre se despertó y al ver la peineta de Mulan sobre la mesita, se temió lo peor. A toda prisa se levantó y fue al armario en donde guardaba su armadura. Y al verlo vacío, comprendió que Mulan trataba de hacerse pasar por su hijo y librarle a él de este modo de ir a la guerra. Falí estaba muy preocupada por su hija. Debes ir tras ella. Podrían matarla. Pero Fazú comprendió que ya era muy tarde para eso. Seguro que lo harán si la descubro. En efecto, la pena que se aplicaba en el ejército imperial a las mujeres que se hacían pasar por hombres era la muerte. Así, Fazú y su mujer no pudieron hacer nada para evitar que su hija se incorporase a filas. La abuela, por su parte, pidió de corazón a los espíritus de los antepasados de la familia que protegiese a la valerosa joven. Ancestros, oíd mi súplica. Cuidad de Mulan. Nada más acabar de pronunciar la anciana su súplica, los espíritus de los antepasados de Mulan comenzaron a salir de su profundo sueño.
Cuando todos estuvieron bien despiertos, se organizó en el templete una reunión de ancestros para debatir qué se debía hacer para ayudar a la familia. Finalmente, el ancestro mayor, con el acuerdo de los demás espíritus, mandó a Mushu que despertara al gran dragón de piedra que había en la entrada del templo para que fuera a buscar a Mulan y la trajera de vuelta a casa, sana y salva. Mushu era un dragoncillo que en otros tiempos había sido guardián, pero que ahora estaba degradado a tocar el gong por una falta que había cometido en el pasado. Al recibir la orden del ancestro mayor, Mushu partió refunfuñando en busca del gran dragón de piedra. Rocky, despierta! ¡Tienes que ir por Mulan! Al ver que ni se movía, Mushu le dio tal golpe con el gong que el dragón de piedra no solo despertó, sino que se hizo añicos. Menuda tragedia. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía decirle al ancestro mayor que había reducido a polvo al gran dragón de piedra. Aquel sería su fin. Sería expulsado del templete y condenado a vagar por el mundo durante toda la eternidad. Entonces se le ocurrió una brillante idea. Él iría en busca de Mulan y no solo la traería sana y salva, sino que además haría de ella toda una heroína. Así, el resto de los ancestros no solamente le perdonarían el estropicio que acababa de cometer, sino que también olvidarían sus faltas pasadas y le restituirían a su antiguo cargo de guardián. Animado por este pensamiento, el delgaducho Mushu se fue en busca de Mulan. No tardó mucho en encontrarla, pero lo que sí le costó un poco más fue convencerla de que sin su ayuda estaba perdida. ¿Mis ancestros envían a un lagarto para ayudarme? Dragón, no lagarto. Aunque por su constitución se parecía más bien a una lagartija que a un verdadero dragón, Mushu también tenía su orgullo. Al final, el pequeño dragón consiguió convencer a la joven de que necesitaba su ayuda si quería lograr su propósito. Lo primero que Mushu hizo fue enseñar a Mulan a caminar como si fuera un hombre. ¡Hombros atrás! ¡Pecho fuera! ¡Pies separados! ¡Cabeza alta y gesto duro! ¡Y 1, 2, 3, 4! ¡Y 1, 2, 3! De pronto Mulan se encontró frente al joven y apuesto capitán Li Shan. Este capitán había recibido la orden del general Shang, su padre, de entrenar a aquella tropa de reclutas y reunirse más adelante con él y el resto del ejército en el paso de Tun Shao, donde el general Shang pretendía dar la batalla definitiva a los hunos invasores. Junto al joven capitán se encontraba Chifu, el odioso consejero del emperador, que tenía el encargo de determinar si tras el período de instrucción la nueva tropa estaba en condiciones de entrar en combate y de si el recién nombrado capitán Li Shan tenía realmente dotes para el mando. El joven Li Shan, al ver a Mulan, le preguntó su nombre. ¿Cómo te llamas? Mulan, que no había previsto aquella pregunta, poniendo voz de hombre, se inventó sobre la marcha un nombre. Me llamo Pin. A ver tu orden de alistamiento. El capitán Li Shan comenzó a leer la orden y al ver escrito el nombre de Fazú en ella, no pudo dejar de exclamar: Fazú, el gran Fazú. Al oír aquel nombre, el consejero imperial se sorprendió. No sabía que tuviera un hijo. Mulan trató de disimular. Es que no habla mucho de mí. Al día siguiente de llegar al campamento, comenzó la dura instrucción de los nuevos reclutas. ¡Soldados! Formaréis deprisa y en silencio todas las mañanas. El que no lo haga así responderá ante mí. Mientras hablaba así a los nuevos soldados, el capitán Li Shan tomó un arco
y clavó una flecha en lo más alto de un largo poste de madera. Entonces cogió a uno de los reclutas y mientras le ataba a cada brazo una enorme pesa de hierro, dijo: esto representa la disciplina. Y esto representa la fuerza. Para coger la flecha necesitas las dos. Uno tras otro, los reclutas trataron de alcanzar la flecha, pero ninguno lo consiguió. Al verlo, el capitán Li Shan murmuró para sí: tendremos que trabajar mucho. Los días de duro entrenamiento se sucedieron sin descanso. Primero aprendieron a manejar la lanza, después a disparar el arco, más tarde practicaron con la artillería. Li Shan les enseñó también a mantener el dominio sobre el propio cuerpo y todos los secretos de las artes marciales. Mulan, que al principio parecía que no iba a poder resistir todo aquello, no solo lo superó con éxito, sino que además se convirtió en el recluta más aventajado de todo el regimiento. Pasó el tiempo previsto para la instrucción, y Chifu y el apuesto Li Shan se hallaban reunidos a solas en la tienda del consejero imperial. ¿Crees que tus hombres están listos para luchar? ¡Ja! No durarían ni un minuto frente a los unos. Han acabado la instrucción. Esos niños tienen de soldados lo que tú de capitán. Cuando el general lea mi informe, tus tropas nunca entrarán en combate. Li Shan se enfureció al oír aquello. No hemos acabado. Cuidado, capitán. Puede que el general sea tu padre, pero yo soy el consejero imperial. Ah, y, por cierto, logré este puesto sin ayuda. Retírate. Mulan, que había escuchado desde fuera la conversación entre los dos hombres, al ver salir a Li Shan, le dijo de todo corazón: si te sirve de algo, yo creo que eres un buen capitán. Li Shan no respondió nada, pero mientras se alejaba, agradeció con su mirada aquellas palabras de apoyo del que él creía ser el joven recluta Pin. Sin embargo, Mushu notó algo extraño en la forma en que Mulan había mirado al apuesto capitán. Lo he visto. ¿El qué? ¿Te gusta? No digas que no. No. Sí, ya vale, claro. ¡Vete a tu tienda! Mushu no podía permitir a estas alturas que la joven Mulan se enamorase de su capitán. Aquello podía dar al traste con su plan para convertir a Mulan en una heroína, y si eso pasaba, adiós a la buena vida que pensaba darse en el templete de los ancestros. De buena gana, Mushu hubiera sermoneado a Mulan sobre cuál era su deber. Pero en esos momentos era más importante ocuparse del consejero imperial. Si Mulan no iba al frente, sus posibilidades de convertirse en una heroína de guerra serían nulas. Y aquel cretino pretendía arruinar sus planes. Sin perder un segundo, Mushu falsificó una carta del general Shang y se la hizo llegar al consejero imperial. Cuando éste leyó el contenido de la misiva, corrió a la tienda del capitán Li Shan. ¡Capitán! ¡Un mensaje urgente del general! ¡Nos necesitan en el frente! Los bravos reclutas se pusieron en marcha hacia la aldea donde se suponía debían unirse al resto del ejército imperial. Pero lo que vieron cuando llegaron allí les encogió el corazón. El pueblo había sido reducido a cenizas y los cuerpos sin vida de los soldados del ejército imperial, incluido el valiente general Shang, se esparcían por la fría nieve que cubría el terreno circundante. Ni uno solo había conseguido escapar. Aquello solo podía significar que los hunos tenían el camino libre para llegar a la ciudad imperial. Sobreponiéndose al dolor que le causaba la pérdida de su padre, el capitán Li Shan ordenó a sus soldados continuar avanzando. Los hunos se mueven con rapidez. Llegaremos antes a la ciudad imperial a través del paso de Tung Shao. Ahora somos la única esperanza del emperador. ¡Moveos! Como un solo hombre, aquel ejército de valientes se puso en marcha. Cuando llegaron al paso de Tung Shao, accidentalmente se disparó uno de los cohetes que llevaban en el carro custodiado por Mulan.
¿Qué ha pasado? ¡Has descubierto nuestra posición! El capitán Lishan no pudo acabar siquiera la frase. Una flecha lanzada por los hunos fue a clavarse en su hombro izquierdo. Inmediatamente un griterío aterrador se dejó oír por todo el valle. De las montañas que bordeaban el paso surgió una nube de flechas en dirección a ellos. Eran los hunos que atacaban al pequeño destacamento. ¡Todos a cubierto! ¡Salvad los cañones! Los bravos reclutas ejecutaron al momento las órdenes de su capitán. Después de poner a salvo la mayor parte de los cañones que llevaban, se parapetaron tras un pequeño montículo de nieve y aguardaron disciplinados nuevas instrucciones de su jefe. Cuando Li Shan vio a sus soldados en orden, les hizo apuntar con sus cañones hacia las montañas, desde donde los hunos les lanzaban sus flechas y les ordenó disparar. ¡Fuego! Aquel cañoneo al que habían sometido a los hunos parecía haber dado buen resultado. No se oía ni un alma en aquellas montañas, tan solo el viento. De repente, como salidos de la nada, una horda formada por millares de hunos se abalanzaba a toda velocidad hacia ellos por el valle. Estaban perdidos. Sin embargo, a pesar de su inferioridad, el capitán Li Shan no se acobardó y, desenfundando su espada, se preparó a combatir a aquellos bárbaros. ¡Vamos a luchar! Si morimos, moriremos con honor. Al ver avanzar a los hunos por mitad del valle, Mulan tuvo una idea. Cogió el único cañón que quedaba y apuntó con él a lo alto de un enorme pico que se levantaba a un lado del paso. Todos pensaron que el soldado Ping había perdido la cabeza. Pero Mulan sabía muy bien lo que hacía. Sin pensárselo dos veces, prendió fuego a la mecha y la bala se estrelló con furia en lo más alto del pico. Los cimientos de la montaña se tambalearon y una luz de nieve bajó de la montaña y comenzó a avanzar con rapidez por el valle, tragándose con su gigantesca ola a todo el ejército huno y con él al valiente Li Shan. Al ver a su capitán en tan grave peligro, Mulan se arrojó a lomos de su caballo en su rescate, salvándole así de una muerte segura. El resto de bravos reclutas consiguió refugiarse tras una roca y así pudieron también salvarse. Cuando la furia de la luz pasó y vieron su efecto devastador, los compañeros de Mulan prorrumpieron en un grito de alegría. ¡Tres hurras por Ping! ¡El más valiente de todos! ¡Es el rey de la montaña! ¡Sí, sí, sí! Ping, ¿qué te ocurre? ¡Está herido! ¡Traed ayuda! Ping. Aguanta. Aguanta. Finalmente, Mulan perdió el conocimiento. Enseguida montaron una tienda de campaña y depositaron allí con mucho cuidado a Mulan. Al momento llegó el médico del regimiento y examinó la herida de la joven. Fuera de la tienda, todos esperaban impacientes las noticias sobre el estado de salud del que creían era el valiente soldado Ping. Cuando el doctor terminó de curar a Mulan, salió de la tienda y se dirigió directamente a donde estaba el capitán Li Shan. Entonces le susurró algo al oído, pero no tan bajo como para que el consejero imperial Chifu no pudiera oírlo. Este se sorprendió tanto con lo que oyó que entró en la tienda donde yacía Mulan y, cogiéndola del brazo, la arrastró fuera mientras gritaba: ¡Una mujer! ¡Sucia traidora! Pero a Mulan no le importaba lo que pudiera decir el vil y mezquino consejero imperial, sino lo que pudiera pensar de ella el capitán Li Shan, a quien amaba en secreto. Mi nombre es Mulan. Lo hice para salvar a mi padre. ¡Alta traición! No pretendía llegar tan lejos. ¡Máximo castigo! Era la única solución. Por favor, créeme. Capitán. Li Shan desenvainó su espada y, cuando todos pensaban que iba a ejecutar la terrible sentencia, la arrojó sobre la fría nieve mientras decía:
tu vida por la mía. Así pago mi deuda. Y se puso en marcha con el resto de su pequeño ejército hacia la ciudad imperial, dejando atrás abandonada su suerte a la pobre Mulan. Mientras los veía alejarse, Mushu murmuró entre dientes: He estado a punto. ¿A esto? De impresionar a los ancestros. Lograr un poste más alto, un séquito. Mientras Mushu se lamentaba, Mulan reflexionaba en voz alta. Jamás debí marcharme de casa. Mushu trató de animarla. Vamos, querías salvar la vida de tu padre. ¿Quién iba a saber que acabarías deshonrando a tus antepasados y perdiendo a tus amigos? Tienes que aprender a olvidar el pasado. Puede que no lo hiciera por mi padre. Puede que lo que quisiera fuera demostrar que podía hacer cosas. Para mirarme en el espejo y ver a alguien de valía. Pero me equivoqué. No veo nada. Mushu intentó consolarla. Los dos somos un fraude. Tus antepasados no me enviaron. Tú arriesgaste la vida por alguien que querías. Yo la arriesgué solo por mí. Al menos tú tenías buena intención. Pero para Mulan, aquello no representaba ninguna excusa. Tendré que enfrentarme a mi padre tarde o temprano. Vámonos. Sí, eso no va a ser fácil. Pero no te preocupes. Todo saldrá bien. Empezamos en esto juntos y seguiremos hasta el final. Lo prometo. Cuando Mulan estaba arreglando sus cosas para volver a su casa, oyó un grito que provenía de la zona del valle que el alud había arrasado. Sigilosamente, la joven se asomó entre unos riscos y pudo observar cómo el temible San Yu y algunos de sus hombres también habían conseguido escapar del alud y se reagrupaban. Mulan montó en su caballo y, espoleándole, partió a toda velocidad hacia la ciudad imperial, seguida de Mushu. Cuando llegó a ella, vio cómo todo el pueblo celebraba la victoria sobre los hunos con un desfile triunfal por las calles de la ciudad. ¡Abrid paso a los héroes de China! Pero solo el miserable Chifu estaba contento. Los demás miembros del pequeño ejército de reclutas estaban tristes por Mulan, sobre todo su capitán Li Shan. Mientras el desfile proseguía, Mulan, a lomos de su caballo, se acercó a donde estaba Li Shan. Mulan. Los hunos siguen vivos. Están en la ciudad. No deberías estar aquí, Mulan. Márchate. Shan, los he visto en las montañas. Tienes que creerme. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba a volver si no? Si confiabas en Ping, ¿por qué no confías en Mulan? Pero Li Shan seguía dolido con Mulan y no la creyó. El desfile continuó hasta llegar a la gran escalinata que conducía a las puertas del Palacio Imperial. Entonces, Li Shan descabalgó y subió por la gran escalera para encontrarse con el monarca que allí le estaba aguardando. Al verle, el emperador le dijo: Hijos míos, por fin el cielo sonríe sobre el Reino Medio. China dormirá a salvo esta noche gracias a nuestros guerreros. Tomando la espada del jefe de los hunos entre sus manos, Li Shan se la ofreció al emperador. Majestad, aquí os deposito la espada de San Yu. Sé lo que significa para ti, Capitán Li. Tu padre habría estado muy orgulloso. Justo cuando el emperador iba a coger la espada que Li Shan le ofrecía, un halcón se la arrebató y se elevó con ella hasta el tejado del Palacio Imperial, donde la depositó en manos de una extraña figura que se ocultaba en las sombras. Lentamente, aquella figura salió a la luz, dejando ver quién era en realidad: el temible San Yu. El pueblo se quedó mudo al ver al terrible y sanguinario caudillo huno,
Li Shan comprendió que Mulan le había dicho la verdad. Algunos miembros del ejército invasor se habían salvado de la luz y ahora estaban en la ciudad con intención de secuestrar al emperador. Pero ya era demasiado tarde. Por sorpresa, de entre la multitud, salieron unos cuantos guerreros hunos que se hicieron con el anciano emperador y se encerraron con él dentro del palacio. Una vez tuvo al monarca en su poder, San Yu le dijo: tus murallas y tu ejército han caído, y ahora caerás tú. Póstrate ante mí. Al ver a su emperador en tan grave peligro, Mulan improvisó rápidamente un plan y, dirigiéndose a sus antiguos camaradas, les llamó con un silbido. ¡Vamos, chicos! ¡Tengo una idea! El plan de Mulan era sencillo. Se disfrazarían de mujeres para acercarse más fácilmente a los hunos que tenían secuestrado a su emperador. Cuando estos los vieran vestidos de mujeres, les tomarían por inofensivas concubinas y no les atacarían. Entonces ellos sacarían de debajo de sus vestidos sus espadas y, aprovechando la sorpresa, los reducirían con facilidad. El plan de Mulan dio resultado. Tras una breve lucha consiguieron reducir a los pocos guerreros hunos. Entonces el capitán Li Shan corrió espada en mano a liberar al emperador de las garras de San Yu. Mientras los dos hombres libraban una pelea a vida o muerte, Mulan logró poner a salvo al emperador. A pesar del valor del joven capitán, San Yu, que era más fuerte que él, consiguió al fin derrotarle. Entonces, cuando el jefe huno vio que su sueño de conquistar China se había desmoronado, trató de descargar toda su ira sobre el bravo capitán. ¡Tú! ¡Tú me has robado la victoria! ¡No! He sido yo. Mientras decía eso, Mulan se recogió el pelo y San Yu descubrió que aquella chica era en realidad el guerrero que había provocado el alud que terminó con su ejército en el paso de Tung Shao. El soldado de las montañas. Cegado por el odio, San Yu dejó a un lado al capitán y se lanzó en persecución de Mulan. La joven, mientras huía, consiguió atraer tras de sí al caudillo huno hasta el tejado del palacio. Allí arriba, con ayuda de su inseparable amigo Mushu, consiguió encender un cohete de fuegos artificiales y dirigirlo contra aquel terrible y despiadado guerrero, con tan buena suerte que no solo dio en el blanco, sino que consiguió lanzar a aquel bárbaro por los aires hasta una torre donde había gran cantidad de cohetes almacenados. Menuda explosión se armó. La torre quedó totalmente destruida y el jefe huno desapareció por completo. La amenaza que se cernía sobre China se había esfumado por fin. Y todo gracias al valor e inteligencia de una joven. Al verse libre de aquellos sanguinarios invasores, todo el pueblo estalló en un enorme grito de júbilo. Aunque no todos compartían aquella alegría, el miserable Chi-Fu, el consejero imperial, trató de detener a Mulan. ¿Dónde está esa chica? Ahora sí que la ha armado. ¡Vaya lío! Li Shan le cerró el paso. ¡Apártate! A esa criatura no vale la pena protegerla. Es una heroína. ¡Es una mujer! Nunca valdrá nada aquí. Escucha, pretencioso. ¡Basta! Es suficiente. Era el emperador en persona. Li Shan trató de disculpar a Mulan. Majestad, puedo explicarlo. Pero el emperador, dirigiéndose directamente a Mulan, le dijo: He oído hablar mucho de ti, Fa Mulan. Robaste la armadura de tu padre. Huiste de casa. Te hiciste pasar por soldado. Engañaste a tu superior. Deshonraste al ejército chino. Destruiste mi palacio. Y nos has salvado a todos. Y con profundo agradecimiento, el emperador se inclinó ante Mulan. Aquello era el máximo honor que el emperador podía dispensar a nadie. El emperador todopoderoso se humillaba así ante una simple mujer. Al ver la actitud de su soberano, todo el pueblo se inclinó ante Mulan en una respetuosa y profunda reverencia. Pero no acabó ahí el agradecimiento del monarca. El emperador llamó entonces a su consejero. Chi-Fu. Sí, excelencia. Ocúpate de que esta mujer sea nombrada miembro de mi consejo. ¿Miembro? ¿Qué?
Pero no hay ni una sola vacante en el Consejo, Majestad. Muy bien. Quédate con su puesto. ¿Qué? Con el debido respeto, Excelencia, creo que ya he estado mucho tiempo lejos de casa. Entonces, acepta esto para que tu familia sepa lo que has hecho por mí. El emperador se quitó un colgante que llevaba con el emblema imperial y se lo puso a Mulan. Y dándole la espada de San Yu añadió: Y esto para que todo el mundo sepa lo que has hecho por China. Después de abrazar cariñosamente al emperador y a sus antiguos camaradas, Mulan montó en su caballo y volvió grupas hacia su casa. El emperador le dijo entonces al capitán Li Shan: Las flores que han florecido bajo la adversidad son las más bellas de todas. Señor. No se conoce a una chica así en todas las dinastías. De vuelta a casa, Mulan encontró a su enfermo padre en el jardín de su casa. Al verla, Fa Zhu exclamó: Mulan. Padre, te traigo la espada de Shan Yu y el emblema del emperador. Son regalos para honrar a la familia Fa. Pero Fa Zhu dejó caer al suelo los presentes que su hija le traía y mientras la abrazaba con fuerza, le dijo: El mayor de todos los honores es tenerte a ti por hija. Te he echado de menos. Yo también a ti, papá. Por su parte, el joven y tímido capitán Li Shan, siguiendo el consejo del emperador, se presentó en casa de Mulan con el casco de la joven. Olvidaste tu casco. Mulan le atajó. ¿Quieres quedarte a cenar? ¿Quieres quedarte para siempre? Se oyó gritar desde la casa a la abuela. Por su parte, en el templete, Mushu le decía al ancestro mayor: Vamos, a que he hecho un buen trabajo. Di que he hecho un buen trabajo. Oh, está bien. Vuelve a ser guardián. Así acabó esta bella historia de honor, valentía y amor.